Hay quienes creen que, antes que nada, existió el verbo. Para mí las palabras siempre lo han significado todo. Siempre han sido la carnita de la comunicación. Una palabra puede significar la diferencia entre la guerra y la paz. Una palabra puede ser un arma de doble filo, a diferencia de las matemáticas, que son iguales en todo el mundo. Las palabras tienen una esencia única que cambia según la historia, territorio y cuerpo que las enuncia. Así que voy a viajar en el tiempo con ustedes para no olvidar que hay más de 68 formas de nombrar la historia. Empezar este viaje hablando de las lenguas originarias desde antes de la conquista implicaría poder recuperar los registros del habla antes de ella. Pero como ya muchos de ustedes saben, en el siglo XVI, cuando los españoles pisaron las playas mexicanas, quemaron todo, hasta sus propias naves. Y algo interesante de la conquista es que no solo fue una invasión territorial, sino que los españoles se sintieron bien salsas, agarraron todo cuanto vieron, lo quemaron y lo destruyeron. Así que los pueblos originarios pasaron por una invasión que resultó en despojos, alianzas, negociaciones y eventualmente el sometimiento mediante las armas. Pero si esta invasión y despojo fue tan grande, ¿por qué, a diferencia de otros países como Argentina o Chile, no vivimos las consecuencias de un exterminio masivo? Voy a presentarles un tema requete polémico entre la comunidad de escritores, lingüistas e historiadores: el mestizaje. Y es que si queremos hablar de este fenómeno tenemos que presentar a Malinali Tenepal, mejor conocida y apodada como Malinche. Como cuentan algunas lenguas, Malinali fue una de las muchas personas esclavizadas y ofrendadas a los españoles. Lo que distinguió a mi Amix era que hablaba muchos idiomas. Les manejaba maya y náhuatl y se volvió la segunda traductora de Jerónimo de Aguilar, un español que hablaba maya y pues español. Y en el acto del habla, Malinali no solo le echaba los chismes, sino lo que estaba ahí en la cosa política y servía de intermediaria con los jefes de los pueblos originarios. Y ella es clave para esta historia porque a la par de que estaba ahí resolviendo conflictos de mandatarios tercos, fue una de las primeras mujeres en tener hijos de un español. Y ahí va lo controversial. Así como no tenemos certeza de su historia, la esencia de sus palabras y lo que sucedió, tampoco sabemos exactamente cómo es que desaparecieron algunos idiomas que se hablaban antes de la invasión española. Lo que sí sabemos es que con las enfermedades que los españoles, que no eran los más limpios, traían en sus barcos, se eliminaron pueblos enteros. Y si no me creen, antes de los españoles, en la zona centro de México, había como 25 millones de personas originarias y casi 100 años después, solo había 1 millón. Y bueno, volviendo a la conquista, mientras los soldados hacían de las suyas, los frailes iban a recoger conchitas a la playa, que es que a platicar con los locales y de paso, ¿por qué no?, a evangelizar a la población. Y algunos aprovecharon para estudiar y registrar las lenguas originarias, y es por ellos que algunas se libraron del exterminio. Y por ahí del siglo XVI, Jerónimo de Mendieta, Fray Bernardino de Sahagún y algunos otros hicieron evidente que el náhuatl funcionaba muy bien para los discursos científicos y la expresión literaria, porque era eficaz y agradable en su formulación y capaz de expresarse con precisión. Mucho elogio, pero al final el registro y preservación escrita lo hicieron únicamente los conquistadores.
Y para no hacerles el cuento largo, desde entonces las voces originarias se estudian desde una perspectiva centrada en el español, adaptándose para escribirse con las mismas letras y castellanizándose, perdiendo gran parte de su esencia. Y en 1547 se publicó la primera gramática del náhuatl, que decía que era la lengua principal en la región. Y ya para el siglo XVI, el maya, otomí, purépecha, mixteco y zapoteco ya tenían su buen manual de análisis gramatical. La circunstancia fue cambiando a lo largo de los años y las lenguas originarias mostraron resistencias, llegando a los 1600. ¡Pam, pam, pam! En los años 1600. ¡Pum, pum, pum! Y es que en ese entonces el náhuatl era la lengua general de Nueva España, es decir, el idioma que permitía que la gente se comunicara. Pero como el náhuatl era popular, los otros idiomas fueron olvidados por varios habitantes del centro, porque ya no se usaban tanto. Y para esto, a la Nueva España le estaba yendo re bien. Era la niña estrella del imperio. Sacaba 10 en matemáticas, en educación física, en colonialismo, pero en español iba reprobando, porque la población indígena lo usaba poco. Así que en 1749 el rey Fernando VI, el prudente, así le decían, prudentemente ordenó que los pueblos originarios de Nueva España se fueran a regularización. Y aquí se pone raro, porque por un lado querían que todos hablaran español, pero por el otro los criollos y algunos mestizos preferían que las personas indígenas fueran monolingües para que no pudieran subir en la escalera social. Y un tiempito después, ahí por 1770, el rey Carlos III se hartó y nos dijo: aquí tú hablas español. Según para poder administrar mejor a la población indígena. Pero el virrey de por acá, Antonio María Bucareli, se hizo como que no le hablaron a él y no aplicó esas medidas. Básicamente así se pelearon durante todo el virreinato, pero nunca priorizando a los pueblos originarios. Y ya para 1821, cuando se consumó la independencia de México, los gobiernos liberales idealizaron el mestizaje como símbolo de la nación, pero preservaron el español como lengua oficial. Y parece extremo, pero hagamos un salto 100 años hacia el futuro, después de que Adelita se fuera con otro y dejando atrás los sombreros de ala ancha que trajo la Revolución Mexicana, porque se retomó la conversación para integrar a las políticas gubernamentales los idiomas originarios de forma oficial. Así que durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas se vistieron de manteles largos para crear el Departamento de Asuntos Indígenas en 1936. Y este departamento, a través de la sección de educación, creó nada más y nada menos que 29 escuelas para capacitar a las personas indígenas en sus lenguas, con el objetivo de que cuando se retacharan a sus comunidades, lo hicieran con labores aprendidas. Sin embargo, lo intentamos, pero no pudo funcionar. Porque ya para la segunda mitad del siglo XX, muchos idiomas originales dijeron caput y desaparecieron. En 1940 desapareció el chiapaneco. En 1980 murió el último hablante de cuitlateco. A finales del siglo pasado desaparecieron el tapachulteco, el chicomulcelteco, el solteco, el naolan, el pochuteco y el ópata, perdiendo una parte importante de nuestra cultura que solo habitaba en la memoria de sus hablantes. Pero eso no fue todo, porque en los últimos años del siglo XX, como resultado del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos políticos, las medidas educativas y los discursos fueron, al fin, modificados. En 1978 se creó, ahora sí, la Dirección General de Educación Indígena, con la finalidad de ofrecer una educación bilingüe y bicultural. Pero ese nombre sonaba muy redundante, así es que en 1998 se cambió la denominación por la de Educación Intercultural Bilingüe.
Actualmente, en el siglo XXI, sigue siendo un objetivo presente y por esto mismo, en 2003 se creó el ahora famoso Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En fin, es bien sabido que México es uno de los países del mundo con mayor diversidad lingüística. Incluso, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, en total se hablan 68 lenguas originarias pertenecientes a 11 familias lingüísticas. Y de esas 68 lenguas se derivan más de 360 variantes lingüísticas. Y como ya sé que tanto número parece trabalenguas, simplemente escuchemos lo que dicen las buenas lenguas para no olvidar que en este país hay 68 formas de decir México.